Respecto a las entidades parcialmente exentas y totalmente exentas, hay que dejar claro que por el hecho de ser sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, si esa entidad estuviera sujeta a otro impuesto, incurriríamos en la doble tributación. Sin embargo, existen entidades que, siendo sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, están total o parcialmente exentas, es decir, están exentas con una exención plena o están exentas simplemente en parte de sus rentas. A lo largo de este vídeo vamos a ver cuáles son las entidades que, desde el punto de vista subjetivo, es decir, por razón del sujeto, están exentas. El régimen de exenciones está íntimamente relacionado no solo con la propia ley del impuesto sobre sociedades, sino con la actual Ley 49/2002 de entidades sin ánimo de lucro e incentivos fiscales de mecenazgo. Hay que dejar claro que en los próximos meses probablemente esta ley de incentivos fiscales al mecenazgo será objeto de modificación y probablemente modifique el régimen de entidades parcialmente exentas previstas en el artículo 110 y 11 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Estas entidades parcialmente exentas, en principio, son entidades que no tienen ánimo de lucro y, por lo tanto, la exención de sus rentas no se aplica a los rendimientos de actividades económicas, a las rentas que se derivan de su patrimonio, incluidas las generadas por la titularidad y la cesión de bienes, y a las rentas obtenidas en las transmisiones que no cumplen los requisitos para estar exentas. Es decir, las entidades parcialmente exentas no incluyen o no tributan en su base imponible todas aquellas rentas que están directamente relacionadas con su objeto social. Sin perjuicio de que realizan otro tipo de actividades, pues no hay ninguna limitación más allá de lo que prevén sus estatutos. Todas aquellas actividades que salgan de lo previsto en su objeto social sí tributarán en el impuesto sobre sociedades con un régimen específico. Para ser considerada explotación económica y para que todas aquellas rentas que generan las entidades sin ánimo de lucro, que pueden ser rentas denominadas como rentas procedentes de explotación económica, es necesario que se cumplan tres condiciones. En primer lugar, que las rentas se obtengan en actuación por cuenta propia. En segundo lugar, que se utilicen los factores de producción, trabajo y capital, como lógicamente se consideran en todos los ámbitos fiscales las rentas generadas como rentas de actividad económica. Y en tercer lugar, la intervención en la producción o la distribución de bienes y servicios. Todas estas rentas que cumplan estas características se entenderán como rentas procedentes de la explotación económica. Como decía al principio, todas las entidades que pretendan ser parcialmente exentas percibirán todas aquellas rentas que realicen directamente relacionadas con su objeto social, serán rentas exentas, las generadas en el ejercicio de su propia actividad, por su objeto social, su finalidad específica, estarán exentas, así como también lo estarán aquellas derivadas de transmisiones y adquisiciones a título lucrativo relacionadas con el objeto social. Hay que decir que, y no es el objeto de este vídeo, que existen una serie de requisitos extra para que esas rentas estén exentas. Además, las transmisiones onerosas de bienes vinculados al objeto social, siempre y cuando se reinvierta el valor de esas transmisiones o de esas plusvalías en nuevos bienes vinculados al objeto social, también estarán exentos. Es cierto que las rentas exentas tienen una serie de requisitos exigibles por la ley de mecenazgo, que no son objeto de este vídeo, pero en principio las generalidades de las rentas que pueden estar parcialmente exentas en estas entidades se pueden agrupar en estos tres términos. Existen otro grupo de entidades que son entidades que, siendo sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, gozan de una exención plena. Como decía al principio, esa exención plena es por razón subjetiva, es decir, por razón del sujeto que realiza la actividad. Fundamentalmente, las entidades que están sujetas al impuesto y están exentas con exención plena son las que están directamente relacionadas con la administración pública, en concreto el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, los ayuntamientos, los organismos autónomos del Estado, de derecho público de las comunidades autónomas y de las entidades locales, el Banco de España, los fondos de garantía de depósito, los fondos de garantía de inversiones, la Seguridad Social, el Instituto de España, las Reales Academias, las instituciones similares de las comunidades autónomas, es decir, hay una larga lista, esto no es una lista cerrada, de entidades que gozan de una exención plena, directamente son parte de la administración pública y, por lo tanto, su exención alcanza no solo a las actividades que les son propias, sino a todo tipo de actividades que realicen. Estos organismos
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Consejo Económico y Social, el Instituto Cervantes, como decía, una larga lista de entidades relacionadas con la administración pública, gozan de exención tanto para las rentas que están directamente relacionadas con el objeto social como para el resto de rentas que perciban. Y además tienen una particularidad, y es que no están obligadas a ser inscritas en el registro de entidades.